Estamos con Sergio Chousa, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, y también un referente que acompaña al gobierno nacional, que está en todos los medios de comunicación. La cara visible convocada es Sergio Chousa. Buenas noches. Gracias por estar acá en el programa. A ver, planteamos muchas cosas. A ver, por un lado, se debate el presupuesto 2023. Están concatenadas la pregunta que te voy a hacer. Por otro lado, el tema de la inflación de este año, que es muy alta. La proyectada para el año que viene, cuando dicen el 60%, de alguna manera preocupa. ¿Preocupa a quién? Me imagino, al indigente, al asalariado, con los indicadores de pobreza. Bueno, ¿cómo ves los desafíos de este gobierno ahora en aras a un escenario electoral que es indefectible para el año que viene? Sí, falta tampoco. Y en el corto plazo me parece que lo mejor que te puede pasar es evitar un escenario de desborde, que no se te espiralicen esto que decimos las variables nominales, ¿no? La dinámica de precios no entre en una espiral ascendente en el cual no pueda salir. Eso ya de por sí sería un logro. Es dramático decirlo, pero realmente el gobierno estuvo muy cerca de un abismo en el mes de junio, julio, ¿no? Cuando se habían precipitado mucho las variables financieras y estábamos en el ojo del huracán de una corrida con salida de depósitos, una situación muy complicada. Déjame que te interrumpa. En ese momento, algunos medios de comunicación establecían el final del mandato del presidente de la Nación. Sí, Vos no lo sí. decís, pero algunos medios lo instalaron. Hay que recordarlo porque pasaron 60 días nada más. Sí, fueron días de zozobra. Realmente la opinión pública se debatía de eso. Es una situación en la cual, obvio, si vos tenés todos los días instalada la dinámica de un dólar que no encuentra techo, y eso es muy determinante de la toma de decisiones, no solamente en materia de precios, sino también de inversión, de empleo, del sector privado. Bueno, no es respirable una economía de esas características, y por eso nosotros pedíamos un anclaje político institucional para salir de ese atolladero, y se logró, ¿no? Mal que mal, con el recambio de diferentes áreas de gobierno, principalmente con la conducción unificada de la jefatura económica, con la figura de un cuadro político, independientemente de que te pueda gustar más o menos Sergio Massa, es una figura que logra cohesionar. Y eso tabicó, ¿no? Puso un torniquete sobre ese escenario disruptivo. Lo que pasa es que está claro que no soluciona todos los problemas, eso no te mueve automáticamente a una economía más amena, más agradable para las familias, te saca de un escenario de crisis irremediable. Hacia adelante... Te saca de la hiper. Sí, de un riesgo, sí, que en ese momento... Te saca de la hiper, te saca de la corrida estrepitosa. Sí, es que cuando entras en una espiral ascendente, bueno, sabes la velocidad a la cual se puede desenvolver ese proceso. Ahora venimos con un ascendente inflacionario, donde empezamos el año en la zona del 3% promedio y ahora ya estamos en la zona del 6-7%. Bueno, pero si vos no lograbas tabicar la situación financiera, la corrida sobre los bonos, sobre las acciones y sobre los dólares alternativos, ¿qué te garantizaba? Que automáticamente nos empezaban a cortar el plazo de los contratos, con salida de depósitos en pesos y también en dólares, y ahí la aceleración de precios dramática para ir a inflaciones como las que recordamos de la década del 80, de inicios de los 90, de a tanto por ciento diario en vez de mensual, ya estás a la vuelta de la esquina. Bueno, ese escenario parece haberse despejado en el corto plazo. Me quedan dos temas, no hice dos preguntas, pueden ser varias, pero dos temas. Uno está relacionado con el tipo de cambio y la brecha. ¿Por qué digo tipo de cambio y la brecha? Te dejo las dos ahora y después vamos una por una. Tipo de cambio y la brecha, porque si hay una brecha del nivel que está la brecha y el oficial muy bien no está. Te pregunto, tal vez me decís sí, está muy bien y bueno. Y esa es la primera. Con respecto, después si querés ampliamos la segunda. Sí, Argentina no es la primera vez en la historia que convive con una situación de regulación muy estricta en el mercado de cambios, el mercado de dólares. Pasa que ahora tiene el condimento extra de que casi no tenés reservas. Entonces este cepo actual no es comparable al de 2012-2015, porque bueno, ahí es verdad, tenías también un desdoblamiento de facto del mercado de cambios, pero tenías reservas como para, por ejemplo, abastecer a las importaciones de bienes y de servicios, y de esa forma la fijación de precios por parte de los productores y de los comerciantes seguía más al dólar oficial, que era el que tenían acceso. Bueno, esa situación hoy es más difusa porque el abastecimiento de dólares a precio oficial sobre los sectores productivos está más atado con alambres. A ver, la brecha... Me gustó ese concepto, ¿no? Está atado con alambres.
Sí, algo de acceso hay todavía, pero con restricciones. Ahora vence una normativa de financiamiento por 180 días y muchas empresas se endeudaron comercialmente con el exterior para no desembolsar cash a mitad de año y ahora llegan los pagos, llega el momento de hacer el pago. Entonces está todo muy justo. Yo diría, bueno, la brecha similar a lo que hablábamos en materia inflacionaria, ¿no? Tenés que evitar que no se te dispare mucho más. Recordemos que había llegado a tocar casi 200% en el año 2020, ahora estás en la zona del 100%. Es obviamente una situación muy mala, pero bueno, la salida de esto no es con gradualismo, no se te va a cerrar naturalmente porque la confianza que inspira un ministro. Es con un cambio de régimen integral y ahí, Gustavo, es difícil pensar que lo pueda hacer este gobierno con el poquito tiempo que le queda. Tiene poco hilo. Porque tiene el año que viene escenario electoral. Sí, sí, bueno, el elemento de elecciones cada 2 años en un país con una institucionalidad económica con tantos vaivenes a tono con el ciclo político, es una cuestión que hay que analizar, ¿no? Mira, te voy a contar algo, porque mencioné escenario electoral y un economista que no es de tu tendencia, sino y me refiero a Daniel Altana, sin embargo dijo, en el mundo, todos los gobiernos en escenario electoral abren digamos, el tema del déficit, o sea, incrementan el déficit. Tal vez la teoría entre los heterodoxos y los ortodoxos, dice, bueno, Daniel Altana defendía, bueno, pero habían acumulado reservas, habían tenido superávit que le permitió tener déficit en ese año electoral. Ahora, nosotros que venimos con déficit, ¿qué nos depara incrementar el déficit en un escenario electoral? Sí, es verdad, fijémonos en la experiencia de Brasil, ¿no? Que la tenemos ahora muy, muy a flor de piel. Y claro, los buenos logros económicos y cierta afinidad por parte de la ciudadanía, por el hecho de que la economía está mejorando, viene por el lado de que está haciendo un programa fiscal muy expansivo. Argentina tiene un sendero de reducción del déficit desde ese pico del 7% de 2020, en el momento en el cual todos los países incurrían en el déficit. Tenemos que llegar a cero en base al programa con el Fondo Monetario. ¿A qué año que llega a cero? 2025. Es bien gradual, ¿no? No es algo muy exigente. De hecho, el cumplimiento de la meta fiscal para este año, para 2023, no es muy difícil. Yo tendría a pensar incluso que con el sesgo que le da el viceministro de Economía, que tiene un perfil un poco más ortodoxo, hay posibilidades de que busque sobrecumplirla el año que viene y acercarse un poquito más a cero. Gabriel Rubinstein, ¿te referís? Sí. Yo creo que van a intentar sobrecumplirla, pero por eso... Pero mirá que recibió una crítica, por ejemplo, a Máximo Kirchner hace poco, ¿eh? Sí, bueno, tensiones en el frente de gobierno van a seguir habiendo, estuvieron desde el día cero. Lo que pasa es que también, viste, yo creo que hoy lo que mejor puedes hacer para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía es tratar de anclar la dinámica inflacionaria. Después, si el Estado gasta medio puntito más o medio puntito menos, donde además es mayormente gasto de capital, bien, obras. Bien, ahí te entendí, está perfecto, pero por los tiempos televisivos, porque me encanta escucharte. La segunda pregunta está vinculado con, la filosofía de una Secretaría de Comercio. En otro programa podemos discutir si son los empresarios, los que especulan con el sobreprecio por inflación, lo que fuera, o que tienen superutilidades en un contexto inflacionario, sino el rol de la Secretaría de Comercio. ¿Vos la ves convencida? Porque acá, para poder acortar los precios, hay que sentarse y plantarse. No importa, no quiero mencionar figuras repetidas que ya estuvieron en la Secretaría de Comercio, pero hay que sentarse con conocimiento de cada cadena de valor y plantarse. Hoy por hoy veo que de la Secretaría de Comercio el tema de decirle, no, quiero precios cuidados, pero de las marcas y algunos pocos productos y demás, entonces con ese mensaje le están diciendo, flaco, hacé lo que quiera en materia de precios. Bueno, vale recordar que es el 5º secretario de Comercio Interior. ¿Y eso qué significa? Y eso a mí me da la pauta de que evidentemente no hay nombres providenciales. De hecho, hemos tenido algunos de perfil más alto, más bajo, sí, algunos que eran, entre comillas, más intervencionistas y tenían una postura más, un gesto más adusto, y otros que eran un poco más light, sin mucho renombre. Y la verdad que ninguno pudo dar en el blanco
¿Pero por qué? Porque hoy no te ayuda la macroeconomía. Un secretario de Comercio en general, en los países donde la macro funciona, lo que busca hacer es promover prácticas de competencia para que sean lo más claras, lo más transparentes posibles. Y si se quiere, en materia de precios, ayudar a disminuir un poco la volatilidad, que hayan referencias un poco más Más claras, fijas, sí, más sí, claras. sí, sí. Bueno, en Argentina, en este contexto en particular, lo mejor que puede hacer el secretario de Comercio es que los acuerdos como precios cuidados se cumplan, tengan algún grado de abastecimiento y no mucho más. Yo creo que hay que salir de esto con un acuerdo de precios y salarios de verdad. La figura de Sergio Massa podría contribuir a eso, pero si en simultáneo vos no trabajás el pilar macroeconómico, no te alcanza. Ese voluntarismo a las 2 semanitas naufraga. Y tengo una pregunta. Dijiste, hay una frase muy remanida, acuerdo de precios y salarios. Si yo miro el 80% de las paritarias están corriendo atrás de la inflación. Sí. El 80 o más. Pero pongo el 80 porque algunos van a decir, no, nosotros pedimos, le vamos a ganar la inflación, pero la mayoría están corriendo atrás de la inflación. Con mecanismos, con distintos mecanismos. Importes, porcentaje, lo que quedó del año pasado, lo que queda, suma fija, no suma fija, que va al básico, que no va al básico, distintas características. A veces cuando uno escucha acuerdo de precios y salarios, del lado empresario, yo ajusto los precios, bajamos los salarios una vez que tenga bien el colchón armado, ahí equilibramos el tema de precios. ¿No hay una simetría con esta palabra acuerdo de precios y salarios? Sí, lo que pasa es que hoy el régimen inflacionario te impide que los mecanismos de indexación por paritarias logren ganar la inflación. ¿Por qué? Porque tenés una aceleración constante inflacionaria, entonces siempre va a correr por detrás. Este mecanismo de paritarias con indexación hoy no te sirve. Yo creo que tenés que salir de eso, tenés que ir a un shock de suma fija inicial y después sí congelamiento. Hoy el precio relativo del salario está muy atrasado. Nadie puede decir que el salario es inflacionario, pero el mecanismo de recomposición a partir de paritarias sí realimenta el proceso inflacionario. Pero de nuevo, para salir de eso con un marco de acuerdo, además de un shock inicial, tenés que trabajar la pata macroeconómica y para eso, de nuevo, volvemos al inicio. Yo creo que hoy ya no te queda tiempo. Bueno, habrá que esperar para eso a diciembre de 2023 con un cambio de administración, sea quien sea el que gane. Yo creo que lo va a hacer cualquier gobierno, sea cual sea el color político que gane, va a hacer todas las medidas de shock en el primer momento.